La hipótesis etérea. Una realidad invisible nos rodea. Artículo aparecido en el número 11 de la revista Enigmas, dirigida por el Dr. Jiménez del Oso. Texto: Alberto Borrás Gavarró. Aparentemente disparatada, la hipótesis etérea, formulada por J. T. Constable, viene a encajar en el fenómeno cada vez más frecuente de luces que parecen evolucionar de manera inteligente, en interrelación con individuos o grupos. A medio camino entre el fenómeno ovni y el espiritual, contempladas a simple vista o fotografiadas con película infrarroja, el hecho es que tales luces son una realidad tan indiscutible como actualmente inexplicables. La Guerra de las Galaxias de Wilhelm Reich. En enero de 1951, el discutido Wilhelm Reich, divulgador de la fuerza vital que llamó orgón y de escandalosas, para la época y país, teorías sexuales centradas en el orgasmo, llevó a cabo lo que llamó Experimento Oranur. Orgón contra radiación nuclear. Fue en el llamado Orgonón, el conjunto de instalaciones, laboratorios, viviendas que Reich tenía en el estado de Maine, en Estados Unidos. Acabó en una inesperada catástrofe en la que muchos de sus colaboradores cayeron gravemente enfermos y alguno casi perdió la vida. Un solo miligramo de radio, excitado con el orgón, infestó una vasta región con una radiación altamente nociva que Reich llamó DOR, Deadly Orgone Radiation, orgón mortífero. Murieron cientos de animales de experimentación situados a más de 50 metros de distancia. Hubo numerosos testigos y pruebas objetivas del desastre, pero a pesar de la insistencia de Reich, la ciencia académica lo ignoró olímpicamente. En 1953, 2 años después, la región fue invadida por una misteriosa cosa negra que cubría las rocas, la tierra y los árboles, a la que Reich bautizó como Melanor, una costra negruzca sobre las piedras que solo se desprendía a martillazos. Los animales estaban desvitalizados y sucumbían de enfermedades nimias. Las personas, sin llegar a este extremo, se sentían mal. Reich achacó al Melanor a oscuras fuerzas cósmicas de origen extraterrestre. Había construido una especie de cañón múltiple, con 10 tubos metálicos conectados a una masa de agua, que apuntaba hacia las nubes oscuras, supuestamente portadoras de Melanor, y conseguía desintegrarlas. Lo llamó Cloudbuster, rompenubes. Así, un día tras otro hasta que el Melanor y la radiación mortífera DOR, con él asociada, empezaron a desaparecer. Ello también ocurría con las nubes normales. Al asimilar el orgón de ellas, las microgotas de agua pasaban al estado de vapor, y la nube se disipaba. Había comprobado que el rompenubes movilizaba la capa de orgón que rodea la Tierra y, creando concentraciones de esta energía, modificaba el tiempo atmosférico, provocando deseadas lluvias en épocas de sequía, en contra de los pronósticos meteorológicos. Reich había leído algunas noticias de prensa y radio sobre los entonces llamados platillos volantes, pero inmerso en sus trabajos les prestó poca atención. Sin embargo, algunos visitantes del complejo Orgonón ya habían observado extrañas luminarias voladoras desde 1951, cuando tuvo lugar el experimento Oranur. En agosto de 1952, sintió uno de esos platillos. Leyó el libro del mayor Keijoe, Los platillos volantes son una realidad, y comprobó que con mucha frecuencia luces azuladas, amarillas o rojizas sobrevolaban el Orgonón. Desde entonces les culpó del DOR y Melanor que asolaban la región. El comportamiento pulsante de estas luminarias le hizo pensar que utilizaban el orgón como fuente de energía,
y temiendo que un día u otro iban a lanzar sus rayos mortíferos sobre su orgonón, en mayo de 1954 inició la ofensiva con la única arma que tenía, el rompenubes. Al apuntarlo hacia esas luminarias, éstas se desvanecían, o bien se desviaban como para esquivar su cañón. Rage pensaba que el rompenubes les absorbía la energía, el orgón. Así sostuvo su particular batalla con los malvados Coremen, como llamaba a estos supuestos extraterrestres. El acoso de la FDA, Food and Drug Administration, le obligó a interrumpir esta lucha, que Rage creía que podía degenerar en una guerra intergaláctica. Estaba convencido de que estos ovnis intervenían secreta y silenciosamente en la vida de la Tierra y el destino de la humanidad. Y hasta las decisiones de la FDA estaban condicionadas por ellos. Luego vinieron los juicios, condena y encarcelamiento de Rage en el penal federal de Lewisburg, hasta su muerte el 2 de noviembre de 1957. La FDA, en una suerte de auto de fe, incineró todas las obras que de Rage pudo localizar. El comportamiento de Rage en esta última etapa de su vida, típicamente paranoide, ayudó a restar credibilidad a sus descubrimientos en medicina y biología. Rage, como todos los pioneros, cometió muchos errores y sus enemigos aprovecharon de ellos para desacreditarle. Pero en su guerra contra los Coremen, hasta sus partidarios no se lo tomaron en serio. En el campo de la ufología, incluso los más fanáticos creyentes en los ovnis consideraron como un descrito el comportamiento y opiniones de Rage. Trevor James Constable. A pesar de la quema de las obras de Rage, en Estados Unidos abundan los bricoladores de garaje, y pronto algunos de ellos se construyeron sus rompenubes, que en general fueron utilizados de manera insensata. El más consciente del potencial peligro fue un polifacético personaje llamado Trevor James Constable. Había sido actor radiofónico y especialista en comunicaciones en la Marina Mercante, lo que le dio oportunidad para viajar por todo el mundo. Pero su faceta más conocida es como historiador militar especializado en aviones de combate. La biografía que escribió de Erich Hattermann, el as de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial, alcanzó 40 ediciones. Hacia 1950, sus amistades en la industria aeronáutica le informaron acerca de un excéntrico personaje, llamado George Van Tassel, el cual afirmaba mantener contacto con inteligencias etéricas, confundidas con ovnis. Su centro de operaciones se hallaba en Giant Rock, una especie de enorme guijarro situado en una llanura desértica, restos de un antiguo lago, en el alto desierto del sur de California. T.J. Constable residió allí durante varias temporadas e intimó con Van Tassel y sus amigos eterianos. Después de una suerte de ritual en el que intervenía el grupo y que tenía por objeto movilizar la capa orgónica local, Van Tassel bajaba a un recinto excavado debajo de Giant Rock y actuaba como oráculo de estos seres, que utilizaban su aparato vocal a modo de un potente altavoz. Van Tassel era un hombre poco ilustrado, que empleaba un lenguaje muy simple y con frecuentes errores gramaticales, pero cuando estos seres hablaban por su boca, lo hacían en un inglés perfecto y empleando un lenguaje muy culto. Sus majestuosas voces, tanto en su acento, entonación, pausas, etc., eran muy distintas según los diferentes individuos que se expresaban a través de él, y cada uno trataba de temas distintos. Voces potentes e impresionantes que a T.J. Constable le recordaban a Orson Welles recitando a Shakespeare, pero con un tono que jamás había escuchado en persona alguna. Su experiencia como actor radiofónico le convenció de que era imposible que fuera una simulación de Van Tassel.
Así recibieron una cuantiosa información técnica, entre la misma complicados circuitos electrónicos para captar energías útiles para la humanidad. Era una información muy compleja, que solo científicos especializados, suponiendo los receptivos a esta insólita revelación, habrían sido capaces de entender. Informaron que, aunque normalmente eran invisibles al ojo humano, podían ser captados mediante fotografía infrarroja, e incluso aconsejaron los tipos de película, filtros y exposiciones más apropiadas. También eran reflejados en los rádares, lo que les causaba dolorosas molestias. Su energía equivalía al orgón, que ellos llamaban energía primaria. Hay que tener en cuenta que todavía no se habían divulgado los magnetófonos, lo que aparte de impedir su grabación, no permitía un fraude. Con esta información, T.J. Constable se dedicó a hacer multitud de fotografías infrarrojas al cielo. Lo que salía al revelarlas recordaba lo que se ve en el microscopio cuando se examinan seres unicelulares, como amebas, protozoos, paramecium, etc., con protoplasmas, vacuolas, núcleos, centriolos, etc., pero en este caso gigantescos, entes semimateriales de aspecto ameboide, compuestos con una cuasimateria etérica, sin un aparente cerebro. De ser cierto el tema, podrían ser inteligentes y además capaces de utilizar a los humanos como sus portavoces, proporcionando información de aparatos a construir por seres que, como el hombre, tienen manos o algo similar. Así, en energía libre, se cita una curiosa bobina cadúcea, con dos circuitos opuestos que se cruzan en ángulos de 22,5 grados, y con un núcleo de cristal de cuarzo, y que se llama Van Tassel Coil. Constable estaba convencido de ello, y en 1958 publicó, bajo el seudónimo de Trevor James, They Live in the Sky, Ellos viven en el cielo, que en 1990 reeditó con los descubrimientos que había hecho en esos 30 años, con el título The Cosmic Pulse of Life, el pulso cósmico de la vida. En ese tiempo, construyó diferentes modelos de rompenubes, que fue perfeccionando hasta el último modelo con un solo tubo mucho más grueso. Había comprobado su efectividad en muchas operaciones para hacer llover, la mayor parte de ellas en alta mar, en los buques en donde navegaba, consciente del peligro, incluso para los operadores, de la manipulación indiscriminada de estas armas orgónicas. Publicó advertencias para desaconsejar las operaciones del control del tiempo. Estas manipulaciones, al desequilibrar la cubierta orgónica, parecen atraer a estas entidades. En determinadas ocasiones, por una mayor concentración de su energía, pueden adquirir luminosidad y hacerse visibles en la noche. Es una manera de demostrar su presencia a los humanos, cuando lo creen conveniente. Una pequeña experiencia. En 1975 conseguimos un ejemplar de una publicación de Reich, procedente de Israel, y que por tanto se había librado de la quema realizada en Estados Unidos, en el que se describía el rompenubes, consejos para manejarlo y una serie de operaciones para hacer llover que habían tenido éxito. Se construyó uno con 10 tubos de aluminio de 4 metros de largo, conectados a una acequia mediante tubos mecánicos flexibles, y en los meses de agosto de los años 1976 al 1980, en la provincia de Huesca, se hicieron una serie de pruebas de desintegración de nubes, que era lo más fácil de comprobar. En el año 1976, con unos informes meteorológicos que pronosticaban durante todo agosto sequía persistente en la península ibérica y con una serie de devastadores incendios forestales, se decidió operar para hacer llover. La lluvia comenzó al día siguiente y posteriormente
se extendió por el tercio sureste de la península, con precipitaciones cercanas a lo catastrófico. Los meteorólogos, sorprendidos, la achacaron a una gota fría detectada tardíamente. Ello demostró la extraordinaria potencia de este aparato de apariencia ridícula y científicamente absurdo. En vista del peligro potencial que representaba, en los años siguientes solo se hicieron algunas pruebas de destrucción de nubes locales. El martes 19 de agosto de 1980, ante la insistencia de unos interesados, era un día con hermosos cúmulos de evolución diurna, se hicieron excesivas operaciones de desintegración en distintas orientaciones. Al día siguiente, casi toda España, hasta el norte, amaneció cubierta por una espesísima y sofocante calima oscura que tapaba el sol. En aquella región de Aragón tenía el aspecto negruzco típico de las descripciones del Dor y Melanor de Reich. Los sorprendidos meteorólogos culpaban al polvo sahariano de cenizas volcánicas y pronosticaron su duración hasta el siguiente lunes. En una decisión de emergencia y pensando en haber sido los causantes, se orientó el rompenubes hacia el oeste y se operó para acelerar la corriente orgónica natural que gira de oeste a este como la Tierra. Se levantó una brisa y, en contra de la opinión de la meteorología, el jueves empezó a aclararse el cielo en Aragón y el viernes en el resto de la península. En vista del riesgo que presentaba, teníamos la sensación de estar jugando al aprendiz de brujo. El rompenubes se desarmó y no se ha vuelto a utilizar. En vista de nuestra experiencia, podemos asegurar que estos aparatos de apariencia inocua son capaces de movilizar, o quizá desequilibrar, ingentes energías, afectando a lo que Reich llamó la cubierta orgónica del planeta. Experiencias que, justo es reconocerlo, proporcionan una cierta base para la hipótesis etérea. Los rádares. Desde principios de la Segunda Guerra Mundial, nuestro planeta fue invadido por un nuevo tipo de ondas electromagnéticas, los rádares. Emiten ondas de altísima frecuencia, del mismo tipo que los hornos microondas. Su reflejo en aviones, buques, accidentes geográficos, fenómenos atmosféricos que alteran la temperatura y densidad del aire, permiten la localización de estos y de formaciones tormentosas. La exposición de un potente haz de radar a poca distancia es mortal, y ha habido accidentes, incluso con el radar de proa de los aviones. Según parece, los entes etéricos también reflejan el radar y se detectan en las pantallas. Ello no sería extraño, ya que la frecuencia de las ondas de radar está cercana a los infrarrojos. Lo malo es que estas ondas, como las de un horno, penetran parcialmente en estos seres y los queman. Los operadores de radar, con mucha frecuencia, observan en sus pantallas unos misteriosos ecos, que en su argot llaman ángeles, y eran causa de alarmas y confusiones. Con el tiempo eran menos persistentes, como si hubiesen aprendido a esquivarlos. Los ordenadores de los radares actuales tienden a eliminarlos. Cuando en la contienda bélica internacional se empezaron a usar los radares, al mismo tiempo aparecieron los Foo Fighters, los misteriosos globos luminosos que seguían a los bombarderos aliados, y que cada bando creía que se trataba de un arma secreta del otro. Clasificados dentro de la categoría de ovnis y registrados por docenas de tripulaciones, nunca se ha sabido realmente su origen. Es posible que estos seres, alarmados por los haces de ondas de radar que les penetraban, quisieran demostrar su presencia. En la actualidad, los cielos del planeta son un hervidero de ondas de radar de frecuencias muy distintas, pero todas perjudiciales para estos seres, que de existir realmente deben estar indignados.
En Estados Unidos frecuentemente se han visto aviones de combate provistos de potentes radares de proa, persiguiendo invisibles objetos. Portan misiles sensibles al infrarrojo, que emiten las toberas de los reactores de los aviones supuestamente enemigos. Y parece que alguna vez han disparado contra estos invisibles blancos, que también emiten infrarrojos. Una tripulación confesó que al acercarse a uno de estos objetos, sintieron un calor tan intenso que deformó el plástico de la cabina y tuvieron que regresar a la base. La antroposofía de Rudolf Steiner. No es solo una especulación filosófica. Este movimiento ha creado sistemas pedagógicos como las escuelas Waldorf y su física, química y biología, basadas en los éteres como las fuerzas formativas del cosmos, han dado base para técnicas agrícolas ecológicas que se están aplicando en diversas partes del mundo y para productos en los campos de la farmacología, cosmética y dietética. Hay importantes empresas de ámbito internacional, como son los laboratorios Weleda, que aplican estos conocimientos, lo que indica que hay muchos científicos que aceptan esta teoría. Sus economistas y comerciales los apoyan, y estos productos se venden. Otro laboratorio suizo ha sacado del muérdago un fármaco activo contra determinados procesos cancerosos. No será tan disparatado como les parece a los académicos. Eteria. Para encontrar una base para su hipótesis "ellos viven en el cielo", T. J. Constable se apoyó en el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, y su maestro Goethe. En su obra La concepción del mundo de Goethe, Steiner divulgó una teoría, una nueva física, casi doctrina, sobre una dimensión etérica que gobierna todas las fuerzas físicas y químicas de la naturaleza, mediante 4 éteres: el caliente, el ligero, el químico y el vital. Se trata de una concepción esotérica inadmisible para la ciencia académica. Steiner murió en 1925 y era austríaco como Reitz, quien indudablemente conoció su obra, pero nunca le cita, a pesar de que uno de sus 4 éteres, el químico, parece ser lo mismo que el orgón. Reitz rechazaba lo esotérico. La física etérica se explica detalladamente en las obras de Steiner y de sus seguidores como el Dr. Wasmuth, en su monumental Fuerzas etéricas formativas en el cosmos, tierra y hombre. Pero otro personaje, Mea Deleine, fue más osado. Basándose en Steiner, la cábala moderna, de la que era un entendido, y canalizaciones de médiums como Mark Probert, llena esta dimensión etérica, que llama Eteria, con habitantes inteligentes. No se trata de espíritus desencarnados, sino de entes libres y muy inteligentes, los eterianos, constituidos de materia etérica y que viven, se desarrollan y evolucionan en esta dimensión que cubre la Tierra hasta el más lejano cosmos, aunque su hábitat preferido es la atmósfera, en donde se hallan en gran cantidad. Según su estado vibratorio, pueden pertenecer a los distintos éteres y adquirir diferentes formas. Los de éter caliente son redondos, los de ligero triangulares, los del químico en forma de media luna y los del éter vital cuadrados. Lane publicó su obra The Ether Ship Mystery, en donde se describe detalladamente el mundo de Eteria, sus habitantes, su tecnología, sus vehículos, etc., en la misma época en que Van Tassel tenía sus contactos.
No había relación entre ellos. Sin embargo, sus descripciones de este mundo coinciden. Lo más chocante es, según la hipótesis, que en Eteria conviven eterianos buenos con otros malos. Los buenos intentan influir sutilmente en los humanos, sin coartar su libertad y sin injerencias demostrables, para favorecer su evolución. Además de aportar conocimientos útiles para la humanidad, sin pretender una revolución desestabilizadora, apoyan los movimientos de estudio y creencia en los ovnis, ya que lo consideran positivo, y han proporcionado información demostrativa. Los malos, el oscurantismo y las organizaciones anti-ovni, la Comisión Cóndor y los portavoces de los gobiernos que niegan la existencia de estos objetos, según Lane, están influidos por los malos. Emplean la misma táctica que, según algunos teólogos, usa el diablo: hacer creer que no existe. Los que perturbaron a Reich con Sudor y Melanor, y a los que él combatían con sus rompenubes, serían de los malos. Para una mente sensata, Eteria, un mundo sensible que nos engloba, con entidades ameboides libres y muy inteligentes, buenas y malas, con sus intrigas, influyendo sobre nosotros, es totalmente inaceptable, pero Constable, con más de 30 años de experiencias, lo cree firmemente e intenta una explicación filosófico-religiosa, apoyándose en Rudolf Steiner, con Lucifer y el Arimán de Zaratustra como principio del mal. Aunque resultase cierta la hipótesis de Eteria, un mundo poblado de seres inteligentes constituidos por condensaciones de éter y que intentan influir sutilmente en nuestra evolución, es mucho más inquietante y difícil de admitir como origen de los ovnis que unos extraterrestres, grises, verdes o de aspecto humano, procedentes de lejanos planetas situados en nuestra dimensión. Círculos de los sembrados. La hipótesis etérea explicaría más fácilmente el origen de los crop circles y dibujos cada vez más complejos que aparecen en los campos de cereales. Una parte notable de los expertos lo relacionan con el fenómeno ovni, pero nunca se han visto junto a aparatos de tipo sólido, como platillos, naves triangulares, etc. Con mucha frecuencia, luces o esferas luminosas evolucionan por los lugares en donde luego aparecen esos dibujos. Ello encaja con el aspecto de eterianos luminosos por alta condensación de energía. El que unos alienígenas se entretengan plasmando estos círculos, con etéricos y bellísimos diseños, es casi tan absurdo como lo de los aburridos jubilados pisoteando los sembrados. Si aceptamos a los eterianos como autores de los crop circles, círculos de las cosechas, nos preguntamos cómo pueden unos seres etéricos, de aspecto informe, manipular la materia de nuestro mundo físico. Según Rudolf Steiner y sus seguidores, toda la materia se basa en el éter, y controlando este, se puede hacer lo que se quiera con ella. Los círculos, simples doblamientos en determinados sentidos de los tallos de los cereales, como un peinado, que dan lugar a los surcos o huecos que configuran el dibujo, debe serles relativamente fácil. Paralelamente, la energía emitida para ello produce pequeñas modificaciones en la composición de las plantas y anomalías magnéticas residuales. Si Eteria y sus eterianos existen, en este caso los buenos, va con su manera de ser y sus posibilidades tecnológicas el materializar estos magníficos dibujos, como mensajes o advertencias. Otro interrogante es, ¿cómo unas inteligencias sin forma física son capaces de diseñar unas formas matemáticas y geométricas de tanta precisión y complejidad? Las comunicaciones eterianas a Van Tassel sobre extraños circuitos electrónicos indican una mentalidad que domina la física y la matemática. Las ciencias abstractas serían su especialidad, por lo que el cálculo y diseño de nuevos crop circles vendría a ser un deporte intelectual para ellos, en el que intentan superarse.
Avistamientos a fecha fija. Son relativamente frecuentes los casos de avistamientos nocturnos a petición de grupos de personas. En estos casos nunca se observan objetos con forma física, solo luces que van de un lado para otro, con imposibles trayectorias, y que no son astros ni aviones. Van Tassel y sus seguidores empleaban un ritual llamado Star Exercise, una especie de danza, que según Constable excitaba la capa orgónica y atraía a estas entidades etéricas. Constable y otros utilizaban los rompenubes, un procedimiento muy drástico, pero el mismo fin, lo que le permitió hacer numerosas fotografías en película sensible al infrarrojo de extraños objetos invisibles al ojo humano. Posteriormente, en los años 80, el grupo italiano GRCU de Luciano Boccone, utilizando un pequeño rompenubes de 3 tubos, obtuvo magníficas fotografías al infrarrojo. Los avistamientos a fecha fija de Luis José Grifol y sus grupos de Montserrat serían de este tipo, y sin necesidad de sistema brutal de rompenubes. No imaginamos a unos extraterrestres grises o verdes presentándote a este tipo de maniobras, simplemente atraídos por un grupo de personas que miran embobadas al cielo. Montserrat, con sus centenares de enormes agujas rocosas apuntando al cielo y con una subterránea masa de agua, actuaría como un gigantesco condensador, y la concentración de orgón o materia prima en aquella montaña debería ser impresionante, lo que hipotéticamente atrae a estos seres. Aunque normalmente invisibles al ojo humano, cuando lo desean pueden hacerse visibles por la noche mediante una condensación de su materia etérica, y ello en Montserrat, por la alta densidad orgónica, les debe ser más fácil, siempre según las tesis de Constable. En los casos o zonas en que no son visibles, según los mismos eterianos informan, la hora más adecuada para que salgan en las fotografías con película infrarroja es entre las 12 y las 4 de la madrugada, cuando su cuerpo etérico está más contraído y denso, lo que también parece coincidir con las horas de los avistamientos en Montserrat. Igualmente, las zonas desérticas son muy secas. Son mucho más activas desde el punto de vista orgonótico. La humedad atrapa el orgón y le impide manifestarse visualmente. Casi todas las experiencias fotográficas americanas se han hecho en los desiertos de California, Mojave, etc. Bajo esta perspectiva, las luminarias nocturnas con comportamiento inteligente de los desiertos de Arabia y África, y que los nómadas creen que son los Dijin, podrían ser eterianos juguetones. El extraño comportamiento de algunos ovnis, que se dividen en 2 o más elementos independientes, o lo contrario, fusiones de varios en uno solo, impide creer que sean naves tripuladas. Sin embargo, es algo que sí encaja con la hipótesis etérea. Podemos creer o no en Eteria y sus eterianos. Según Constable, los malvados poderes arimánicos tratan de impedir que lo creamos, lo que no les costará demasiado, ya que de por sí es difícil de creer.